Y bien, para comenzar la búsqueda de nuestras perlas escondidas, vamos a ubicarnos en Levítico, el capítulo 6, el versículo 13. ¿Quién desea leerlo? El hermano Kevin Mujica. El fuego se mantendrá constantemente encendido en el altar. No debe apagarse. Muy bien, gracias Kevin. Según una tradición judía, ¿cuál es el origen del fuego del altar? ¿Pero qué dice la Biblia? El hermano Luis Guzmán. Los judíos llegaron a creer por su tradición de que este fuego en el altar fue encendido por Jehová. Una idea errónea, puesto que cuando analizamos parte de los textos allí citados, muestran que fueron los hijos de Aarón a quienes se les dio la instrucción de poner fuego en el altar y mantener la leña en el fuego. Muy bien, Luis, gracias. Completa tu respuesta. Para seguir vamos a leer Levíticos capítulo 6, versículo 25. El hermano David Flores, por favor. Diles a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se matará delante de Jehová en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. Es una cosa santísima. Muy bien, David, gracias. ¿En qué se diferenciaban las ofrendas por el pecado de las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz? La hermana Oslin de Pacaní. Bueno, las quemadas y de paz se ofrecían de manera voluntaria, a favor de individuos, en cambio la del pecado era obligatoria. Muy bien. Bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? El hermano Eliel Izquierdo. Si no estamos bajo la ley de Moisés, nos aplica el mandato de Levítico 7, 26 y 27. Este mandato fue dado originalmente a Noé y sus descendientes después del diluvio, de manera que aplicaría a toda la humanidad y su validez no terminaría con la de la ley de Moisés. Dado que entre las naciones, después del diluvio, ese mandato había caído en el olvido, Jehová aquí se lo repite a la nación de Israel para garantizar que su pueblo lo obedeciera. Muy bien, Eliel, gracias. La hermana de Lizarazo. Levítico, el capítulo 6, los primeros 7 versículos hablan de la disposición de la ley cuando un israelita cometía un delito grave, perjudicando también a otra persona. Esto me enseña lo misericordioso que es Jehová, pues la ley beneficiaba tanto a la víctima como al que admitía el delito. Y también me ayuda a ver cómo a Él le complace que hagamos lo posible por corregir nuestros errores, incluso cuando han perjudicado a otra persona, cuando reconocemos la culpa y buscamos su perdón confiando en que Él nos perdonará. Muy bien, gracias. La hermana de la Turelit. El capítulo 6, los versículos 1 y 2 me hicieron entender el gran vínculo que existe entre cómo trato a mi prójimo y mi relación con Jehová. En estos versículos Jehová directamente le dice a Moisés: si alguien peca y se porta infielmente con Jehová al engañar a su prójimo, y luego le menciona varios asuntos. Con esto Jehová deja ver el estrecho margen que hay entre ambas relaciones y la importancia de tratar como es debido a quienes tengo a mi alrededor. Muy bien, excelente. El hermano Pacanis. En Levítico 7:15 se habla sobre las ofrendas de acción de gracias, que era un tipo de sacrificio de paz. Y la instrucción es muy interesante porque dice que debía comerse el mismo día en que se ofrezca. No podía dejarse para el día siguiente, como si ocurría con otros. Y esto es así porque en otras que sí se podía hacer, en esta Jehová había establecido esta norma y nos hace recordar de cierta manera la oración del Padre Nuestro de Jesús, ¿verdad? Donde Él dijo: danos hoy nuestro pan para este día.
le estamos expresando a Jehová esa petición, pero a la vez estamos demostrando nuestra gratitud porque Jehová cubra las necesidades del día. Sí, cierto. La hermana de Sally de Donald. Y pensando en ese mismo punto, se nota en estos detalles de la ley que Jehová se preocupaba por la salud de su pueblo, porque dijo no debe guardarse nada de ella para la mañana siguiente, se debe comer el mismo día, o en algunas ocasiones dice al día siguiente también puede comerse. Pero al tercer día debe quemarse en el fuego lo que quede. Claro, los israelitas no tenían neveras y el calor del desierto, bueno, la carne se pudre. Así que Jehová amorosamente estableció leyes para su protección. Muy bien, Sally. El hermano Donald. En el capítulo 7, versículo 20, dice que cualquier persona que esté impura y coma la carne del sacrificio de paz que es para Jehová, tiene que ser eliminada de su pueblo. Suena quizás un poco fuerte, pero dicha persona está haciendo algo inmundo ante Jehová. Y haciendo esto, está mostrando falta de respeto por las cosas sagradas. Gracias. La hermana de López, por favor. En el capítulo 6, versículo 7, si tenemos fe en el sacrificio de Jesús y somos obedientes, también podemos recibir el perdón de nuestros pecados y disfrutar de su favor y bendición. Muy bien, sí. Allí el hermano Cañas. En Levítico capítulo 6, versículo 28, cuando la carne de las ofrendas, estas se hervían tanto en una vasija de barro o fuera de cobre, en barro se destruían y en la de cobre se lavaba. ¿Por qué? Bueno, para que no se profanase nada de la cosa santísima. Si llegara a corregirse, se utilizaba en propósitos corrientes o cotidianos. ¿Qué aprendo de esto? Bueno, que mi servicio sagrado a Jehová, por decirlo así, no lo debo contaminar con cosas de este mundo. Para ello debo limpiar o desechar cualquier cosa que pueda contaminar mi adoración a Jehová. ¿Cierto? Sí. Hermano Lizarazo. En Levítico 7:23 vemos el mandato donde se recalcaba que no debían comer de la grasa cuando ejercían su sacrificio. ¿Por qué? Bueno, porque la grasa se consideraba la parte más sabrosa de la carne del animal. Cuando ellos ofrecían la grasa demostraban que lo mejor era para Jehová. Y hoy en día nosotros seguimos ese principio, tratamos de darle a Jehová lo mejor. Sí. Hermano Kenny. Si una persona se hallaba culpable por un robo que había cometido, debía devolver lo que había robado. También debía dar una quinta parte sobre el valor de eso. Y aparte debía llevar un carnero u otro animal con la ofrenda por la culpa. Pareciera que perdía mucho por habérsele hallado culpable de robo, pero no era que perdía, sino que tenía que demostrar con sus obras que estaba arrepentido en proporción a lo que había hecho. De igual manera nosotros, al buscar el perdón de Jehová, nuestro arrepentimiento debe ser en proporción a lo que hayamos hecho. Sí. Hermano Luis Guzmán. En el capítulo 7, el versículo 37, se resume la ley de las ofrendas que Jehová había establecido. El arreglo de ofrecer sacrificios a Jehová se menciona en la Biblia por primera vez en Génesis, cuando Caín ofreció una dádiva y Abel también lo hicieron. Es interesante el hecho que estos siervos de Dios, en el caso particular de Abel que fue aceptado, él dio lo mejor de su ganado, de su rebaño, y esto le agradó mucho a Jehová. Así que ahora más tarde en la historia vemos cómo Jehová de manera apropiada regula estas ofrendas para que entonces las personas puedan tener una buena relación con Él en el arreglo de adoración judío. Pero también nos enseña a nosotros que si buscamos maneras de darle lo mejor a Jehová, estamos seguros que Jehová también le agrada eso. Sí, gracias Luis. El hermano Marcel López. En cuanto a sacrificios por la culpa, en Levítico 6:5 pareciera haber una diferencia con respecto a otros castigos que se daban. Y resulta que la ley permitía que los jueces
basándose en principios y en las circunstancias, ellos pudieran definir el castigo. Esto indica que no se trataba solamente del hecho, sino de la motivación del transgresor. Jehová siempre ve los motivos, aun cuando hay faltas. Sí, y gracias mis hermanos por compartir el fruto de sus investigaciones en Perlas Escondidas.